Sí, de hecho el cristiano siempre ha sido criticado porque dicen, ¿cuál es su Dios? Si lo veo que no trabaja, lo veo que anda con los mismos guaraches, ya pisa los chicles y ya sabe de qué sabor son. Entonces, la verdad es que no han aprendido quién es el Señor de la gloria, ¿sí? Sí. Se quedaron en un conformismo y no han entrado a la presencia del Señor, que Él es el que te va a capacitar, dice su palabra. Claro. ¿Sí? Y andan buscando motivaciones cuando debe de ser inspiración la que tú debes de tener en el Señor, no una motivación. Entonces nos quedamos en un conformismo y hemos sido causa de que nos señalen. No, son cristianos, no traen ni para el camión, no traen ni para un agua. ¿Sí? Es que confundimos la humildad con la pobreza. Sí. Y una cosa también, oí que hace mucho hincapié, señores, que dice, tienes que aprender a vivir humildemente. Sí. Aun cuando tengas toda la capacidad monetaria, tu corazón, tu pensamiento debe ser humilde. O igual, cuando vivas en escasez, que no es lo mismo que pobreza, debes de mantener una actitud humilde. Pero tristemente los cristianos han confundido esa parte, ¿no? La humildad con la pobreza y al contrario. Entonces, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? Porque Jesús vino aquí y llegó hasta el final y todo lo que hizo, lo hizo en excelencia, con obediencia, con temor a su Padre, y tú y yo, dice la Biblia, que Él es el camino. Entonces tú y yo tenemos que seguir los mismos pasos que Jesús, y lo único que hizo Jesús fue hacer todo como su Padre lo dijo y en excelencia y bien hecho. Entonces, ¿por qué tú y yo no hemos de adoptar esa forma de vida? Si es lo que tenemos que hacer. Y retomando un poco lo que decías, Nacho, lo que pasa es que el cristiano ha llegado a tener una mentalidad en la que, como le enseñaron a un Jesucristo pobretón, un Jesucristo que digo, para mi gusto, como nos lo pintan, como un Jesucristo que no merecía ser el modelo al liderazgo. El modelo al liderazgo del Jesucristo que yo conozco es el de la Biblia. Es rey. Y como rey viene del linaje, y él trae el linaje de rey, ¿sí? Y dice la Escritura, nosotros somos linaje real. Entonces, si somos linaje real, si Jesucristo es el rey de reyes, entonces ¿por qué tenemos que pintarlo o por qué lo tenemos que aceptar como un Jesucristo pobretón, problemático? Imagínese usted nada más, donde Jesucristo, vamos a tratar de ponerlo como si de verdad fuera pobre. ¿Cómo me va a predicar Jesús a mí de fe? ¿Cómo me va a predicar Jesús a mí de que todo lo que pidas se te dará si Jesucristo hubiera sido pobre? Yo no le iba a creer a la Biblia. Pero para comenzar, primero, viene del linaje real. Para continuar, dice la Escritura que cuando Jesús nació, dice que los reyes de la tierra, no dice tres, jamás dice tres, y chequenle en su Biblia, ni menciona nombres tampoco. Dice que los reyes de la tierra entraron por oriente y le trajeron, entre los regalos que le trajeron oro. Y si leemos el Antiguo Testamento con detenimiento, los reyes cuando hacían un regalo a alguien que les servía, le daban regalos abundantes en oro, en piedras preciosas, en plata, entonces imagínense un regalo de un rey a otro rey, porque los reyes que entraron por oriente reconocieron en Jesús al rey de reyes. Entonces imagínense la cantidad de oro que le trajeron. Mucha gente dice, ¿de dónde se pagó su ministerio? Primero, viene del linaje real y los reyes no son pobres. Segundo, el oro que le regalaron de ahí financió su ministerio. Y también la Escritura nos dice que tenía mujeres que le servían y con sus bienes. Eso dice la bendita Biblia. Dice que había mujeres que lo atendían. ¿Quién le lavaba la ropa? Esas mujeres. ¿Quién le boleaba las sandalias? Esas mujeres. ¿Quién se encargaba de tenerle su aceite, sus perfumes para asearse? Esas mujeres lo atendían. Y dice, y con sus bienes. Entonces, mentira vil que Jesús haya tenido un ministerio de pobreza. Entonces, no,
no podríamos hablar de que créele al Señor Jesucristo y verás que te cumple todos los anhelos de tu corazón, menos te va a quitar el hambre. Ahí sí no. ¿Cómo? No podríamos entonces aplicar la Biblia. Y dice la bendita Biblia que si el Padre le da de comer a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? O cómo no nos va a dar lo necesario, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren comentar algo? Como que preocupado porque está habiendo recorte de personal en la empresa, si vivo preocupado por mis hijos, si tengo esa ansiedad, esa frustración. Bueno, creo que es tiempo de que conozcamos quiénes somos en Cristo y el valor que tenemos y cambiar esa mentalidad, porque es lo que dice la Biblia, dice no te conformes, ¿no? a lo que hay en este mundo, sí, sino renueva tu mente. ¿Y cómo lo vas a hacer? No bajo mi punto de vista, sino es bajo la mente de Cristo. Y es lo que tenemos que empezar a conocer. Y cuando Romanos 12:2 dice que no te amoldes al mundo, que no te ajustes a lo que el mundo hace, piensa y determina, está diciendo también, si estamos hablando que alguien que tiene pensamientos de inferioridad sigue su caminar sin conocer de Jesucristo, entonces también va a producir esto. ¿Qué es lo que va a producir? Si alguien tiene pensamientos de inferioridad, la inferioridad te va a llevar a pensar en pobrezas, en derrotas, en fracasos, en que no vas a lograr nada, no vas a poder hacer nada, siempre vas a estar a la sombra de alguien. Y el decir a la sombra de alguien es que tú vas a ver que otro da el paso y luego lo das tú atrás. ¿Por qué? Porque no eres capaz de tener ese coraje o ese abrojo o para poder lanzarte tú dentro de la fe que tenemos en Jesucristo. Y es lo que nos falta a los cristianos, creerle al Señor Jesucristo, dejar pensamientos negativos, porque eso estamos produciendo. Estamos produciendo lo que pensamos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Pensamos cosas negativas, estamos frustrados por cierta situación, porque aquel ya pudo, y si no, mira, es muy evidente en las iglesias y fuera de las iglesias. Decimos, mira cómo el Señor bendijo a fulanito con un carro nuevo, pero tú no sabes lo que aquel también puso su fe, dobló sus rodillas, le creyó a Dios. Y entonces dice la Escritura que Él te da la manera de producir riquezas. ¿Cómo? En tu trabajo, en tus talentos, en tus dones, menos robando. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Créele al Señor y el Señor va a buscar el medio para bendecirte, para que tengas ese carro nuevo. Y entonces es cuando vamos a ver que nuestra mentalidad empieza a cambiar. Sí, y bueno, aquí yo creo que el ingrediente principal, como dice su palabra, es con la fe viene la paciencia, ¿no? De pronto creemos, claro, yo tengo fe en Cristo y yo sé que Dios, porque dice su palabra, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que todo lo que haga prosperará, y suena bien bonito. Pero tu fe la reduces a, tiene que ser cuando yo quiero, o en este momento cuando yo lo necesito. Entonces, la fe del cristiano, cuando tenemos de pronto una mentalidad como la que acaba de describir el pastor entre los cristianos, de este estilo, es porque nuestra fe no está bien cimentada y se nos olvida, claro, la palabra paciencia, claro, se nos olvida la palabra es en el tiempo del Señor y no en mi tiempo. Entonces tenemos que perseverar, por eso dice, esfuérzate y sé valiente, persevera, resiste, y tu fe que no desmaye. Es el ingrediente de la fe, esa fe que no desmaya, esa fe que permanece. Y en esos momentos en donde dices, ay, no veo claro la situación, Diosito, ¿qué pasa conmigo? Bueno, en esos momentos es cuando tienes más que irte de las rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, tú sabes lo que necesito y en ti espero. Sí, claro, no, es que no es lo mismo creer en Él que creerle. Claro. Y no buscamos la intimidad con el Señor, no buscamos ejercitar esa fe. Él ya nos ha dado una medida de fe, dice la palabra, sí, pero no la ejercitamos. Sí, y como dice la pastora, todo debe de ser en mi tiempo, y no es así. Al Señor no lo vas a chantajear, ¿sí? Y debemos de quitarnos esa mentalidad mediocre, ¿no? Y dejar de ir, como dijo aquella vieja canción, ¿no? Diciendo, soy basurita que arrastra el viento, ¿no? Claro. Nada más lamentándote, quejándote. Digo, o sea, ya debemos de renovar la mentalidad, como dice Romanos, ¿sí? Claro. Creerle, tener fe en el Señor y saber que todo es en el tiempo de Él y no en mi tiempo. Es cierto de que mucha gente se compara, y en las iglesias, como dice el pastor,
pero hay gente que ha sido enseñada de esa manera, que va a la iglesia porque le dijeron ahí se va a solucionar tu problema. Y el principal problema con el que la mayoría llegamos a la iglesia es económica, y por ahí es donde les doraron la píldora. De salud. O de salud, sí. Sí. Y les doran la píldora y se la creen que es así. No, no es así. Se la venden. Y se la venden, así es, cuando la pagan, así es. Hay algo que llegamos a olvidar. Estaba mencionando ahorita Eli algo muy cierto. Es que se nos olvida la paciencia. Y se nos olvida también que la paciencia produce pruebas. Y es cuando tenemos que recordar que nuestra fe también va a ser probada, porque si no, ¿qué nos ganamos con decir que yo creo en Dios? Dijo Nacho hace un rato. Sí, es que una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creerle lo que Dios dice. Sí, yo creo que Dios existe, sí. Ahora, ¿le crees que lo que Él dice en su bendita palabra lo va a cumplir? Yo le creo. Entonces dice la Escritura que tienes que esperar con paciencia. La paciencia es lo que te va a determinar tu fe. Hay ocasiones en las que pedimos algo, solamente estoy recordando lo que dijo Eli, pero queremos que sea rápido, y como no llegó rápido, desistimos. Y aparte, pastor, muchos se escudan en decir, es que no tengo fe. Y es que ¿cómo le voy a hacer para tener fe? La Biblia también es clara, dice, alguno está falto de fe, pídalo. El Señor no tiene problema con darnos. El problema es eso, queremos las cosas en el instante, y si lo pediste rojo, lo quieres rojo. Pero el Señor tiene sus tiempos, y de ahí también la importancia con lo que estaban comentando, ¿no? El testimonio que tú estás dando para las demás personas cuando no sabes esperar, cuando no crees. O sea, sí crees en el Señor cuando tienes tu cartera llena de dinero, sí crees en el Señor cuando todos están en salud, pero cuando el Señor te prueba tu fe y de pronto caes, pues dices, los que te están viendo, bueno, y entonces en que Dios cree. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en esa área. O sea, debemos de ser testimonio, no echar un testirollo, ¿sí? Entonces, es importante que estemos conscientes que el Señor no te va a dar algo que te pueda hacer daño, siempre te lo va a dar de acuerdo a tu tiempo y de acuerdo a lo que necesitas. Pero quieres ver, pídela. Claro que va a ser probada, pero también a sus hijos los prueba. Entonces es importante que tú y yo tengamos esa condición de hijos conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? En ese caminar también que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Y hay que recordar algo, Andrea, estás hablando de fe. Y la gente llega a olvidarse que también la salvación es por fe. Entonces, ¿cómo podemos hablar que sí tenemos fe pero desistimos? ¿Cómo podemos hablar que sí tenemos fe pero en ciertas áreas y en otras no? O sea, creemos que para los otros sí puede ser. Dios es bueno con otros, Dios les cumple a otros, Dios les da a otros, pero a mí no me lo da. ¿Por qué? Porque, ay, pobre de mí, no sufras más, y pobre de mí, y andamos lamentándonos y dándonos golpes de pecho, y eso se llama chantaje, se llama engaño, se llama burla, se llaman dudas, y nada de eso edifica ni demuestra fe. Al contrario, nos engañamos nosotros mismos en una actitud así, porque no puedes tener fe nada más los días que vas a la iglesia. Claro. No puedes tener fe nada más cuando te encuentras al hermano y le dices que estás en victoria. Sí. Los que estás engañando, ¿sí? Y tu testimonio deja mucho que decir, y es por eso lo que mencionaba hace rato, que te empiezan a señalar, y en lugar de ser testimonio para que otros vayan en busca del Señor o crean en Cristo, va a ser un estorbo lo que tú haces. Tu testimonio va a estorbar ahí. Dice la Escritura que la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Que no, las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. Pero a veces hemos confundido este versículo con el hecho de que cuando algo te está pasando que no es correcto, producido por tu conducta, por tus dudas, por tu rebeldía, por tu inferioridad, y entonces solamente te dicen, pero tú declara que estás en victoria. No, no, no. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que llames las cosas que no son como si fueran, para que tu medida de fe se haga activa en las cosas que Dios te prometió. Pero cuando tú eres el que trae los problemas de las dudas, de la rebeldía, de que no das una, entonces eres tú el problema. Y no se trata, eso dice la psicología, que repitas 21 veces lo que quieres que se haga y se hace. Igual nos vendieron la mentira de que toda planta del pie, que donde pise la planta de tu pie, que el Señor te lo entregará. Mentiras. Mira, si así fuera,
pues yo ahorita voy a ponerle los pies al Bonilla Valle para hacer ahí la iglesia, y te aseguro que no me lo va a dar el gobierno del estado. ¿Es del gobierno del estado o del gobierno municipal? Es del estado, ¿no? Sí, es del estado. Y imagínate al gobernador cuando llegue y le diga, ¿sabe qué? La Biblia dice esto y ya puse la planta de los pies ahí, denme las escrituras. Va a decir, pues sí, eso dice la Biblia, pero ¿a qué se refiere? Dice que donde pise la planta de tu pie, dice que te entregará esa tierra, te entregará esas almas para que las disipules para Cristo. No se está refiriendo que te va a entregar el lugar que pises, sino ahorita me quito los zapatos y voy a pisar el canal 5 y me dan las escrituras, Adán? Sí, mire, tenemos unos mensajes, perdón, corté algún comentario. Gloria a Dios. Este era de uno que no escribió nada. Sí. Blanquita, si fuiste tú otra vez, gloria a Dios, te mandamos saludos. Dice, mientras más paciencia pidas, más pruebas van a venir. Mejor esperar en Jehová en total quietud, ciertamente. Saludos, pastora Eli Salazar. Así es, hay que esperar en quietud en el Señor. Ese es un problema grave. De verdad es un problema gravísimo. El Señor ya nos prometió cosas, pero las queremos ya, ahorita. Alguien llega enfermo y lo primero, si es una iglesia milagrera, te dicen, ve a la iglesia, el Señor te va a sanar. Y si no lo sana, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, chispas, espérate, es que creo que Jesucristo a ti no te ama. ¿O qué le vas a decir? Pues está ocupado ahorita para ti. No, espérame. ¿Sabes qué? Lo primero que quiere el Señor de ti es tu corazón, tu alma, tu vida. Que le creas que Él es Dios. Yo necesito que entendamos algo, iglesia, amados hermanos, gente que nos está viendo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, pero no te lo voy a presentar como un Jesucristo milagrero. No, Él es Dios. Si a Él le place, ahorita sana al que esté enfermo. ¿Con qué? Basta con que dobles tus rodillas y le digas, Señor, si a ti te place, sáname por favor. Y no necesito hacer absolutamente nada para convencerte de que solamente conmigo y en mi iglesia te va a sanar. El Señor es el Rey de todo el universo. Y así estés en la iglesia, fuera de la iglesia, donde estés, ahí te puede sanar, porque Él es Dios. ¿Sí? Pero cuando presentamos un tipo de iglesia así, entonces de ahí viene la inferioridad, y entonces a mí Dios no me oye, a mí Dios no me quiere sanar, porque ¿qué hice yo? Entonces soy muy malo. ¿Qué tan perverso soy que Dios a mí no me quiere sanar ni me quiere sacar de mis problemas? Sí, y eso es bien evidente en la vida de un cristiano y en la iglesia. Cuando decías tú, ¿no? Cuando vives el ministerio del hermano, cuando dices yo quiero lo que él tiene, la unción que Dios le da, el discernimiento, ese don, ese talento, y yo lo quiero, y te vives anhelando lo que el Señor está manifestando por la fe que tiene tu hermano en Dios, se manifiesta, y se te olvida algo bien importante, que ese hermano vive en comunión con Dios. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué tanto estoy haciendo yo para desarrollar eso que el Señor ya dijo que soy? Para desarrollar esos dones, esos talentos, para tener esa unción, porque el Señor no tiene ningún problema. Dice que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Queremos chamba y chamba, dice ahí, discípulos. Y tú dices, ¿por qué yo no puedo hablar tan bonito como él o como ella? Pues fácil, porque no tienes fe y porque no estás en comunión con Dios. Entonces dejemos de vivir un cristianismo de fantasías, porque estás fantaseando con la realidad y con la fe de tu hermano, y la fe es de tu hermano, y cuál es la tuya, y qué tanto le estás ejercitando, porque Dios quiere una fe viva, una fe activa, y una forma de activarla definitivamente, y la base de donde todos tenemos que partir es con esa comunión, es mediante la oración y estar día con día en intimidad con el Señor, porque de otra forma, ¿cómo le vas a conocer? ¿Cómo vas a saber qué Él haría en tu lugar? Decimos mucho en la iglesia, no hermanos, con los jóvenes, siempre que te encuentres en una situación donde tengas que tomar una decisión, pregúntate qué haría Dios, qué haría Cristo en tu lugar, y eso te va a marcar, vas a marcar la diferencia. Vas a ver que vas a empezar a poner un freno y vas a decir, ay, creo que yo haría esto, pero Cristo haría esto. Entonces hay que tener una fe activa, una fe real, dejar de vivir de fantasías. Sí.